Buenos días, bienvenidos al tercer capítulo de Kiro Neurona. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los sistemas educativos. Bueno, Rueda, pues, ¿cómo te gustaría abordar este tema en primer lugar? Ok, yo creo que particularmente el sistema educativo tiene muchas fallas y dependiendo de la persona, o sea, todas las personas tenemos cierta opinión sobre el sistema educativo basada en la experiencia que tuvimos frente a él. Creo que absolutamente todas las personas que pasamos por este tenemos una cierta crítica que podríamos cambiar, que podríamos mejorar. Y yo creo que podemos tomar bastantes aspectos interesantes en este punto, pues yo creo que ambos eh, pues tuvimos una experiencia educativa similar Ujú. y podemos A partir de eh, nuestra experiencia, generar una pues, crítica. sí, y es, digamos, eh, bueno, en mi caso particular yo siempre he visto como tres problemas principales o sea, ese tema lo tengo bastante como bien abordado precisamente porque el año pasado, el año pasado tuve bastante tiempo libre, entonces intenté crear un libro y alcancé a escribir un capítulo sobre ese tema en particular, el sistema educativo. Y pues no lo continué pues porque luego, luego sí me llené las manos y me ocupé, pero tengo pensado retomarlo siempre vemos ciertas cosas del sistema educativo, pues no solo particularmente en Colombia, sino a nivel global, que se repiten en todos lados. Bueno, yo creo que, o me gusta dividirlo en tres puntos, y el primer apartado es que estamos en un sistema educativo en el cual se prepara para el futuro, digamos, eh, a cierto punto, y esto es algo que me decía un familiar, y es, nosotros debemos preparar a los niños o a los estudiantes, a los jóvenes, hay que prepararlos para la vida. Y pues yo creo que esta es la primera falla del sistema educativo y están pensando como punto de partida una vez se terminen los estudios. Y es como eh, están negando toda la vida que hay, o todos los momentos, todas las experiencias, todo eh, el proceso que pasa un individuo durante ese proceso que está viviendo el sistema educativo. Entonces, digamos que el enfoque que le da la educación es tu vida empieza una vez terminan los estudios, ¿sí? Entonces se niega ese tiempo anterior. Otro problema que yo veo bastante en el sistema educativo es que eh, el conocimiento, yo creo, debe ser orientado a mejorar la calidad de vida del individuo, asegurar la calidad de vida del futuro del mismo y pues permitir la interacción social para la formación de lazos entre individuos. En cambio, yo creo que el conocimiento en la educación está orientado a darte conocimiento random que dependiendo cómo se desarrollen las cosas en tu futuro, el conocimiento puede ser útil o no, ¿no? Entonces, digamos, cierta persona que tome cierto camino, tome, pues dependiendo de sus gustos, se oriente a cierta profesión o lo que sea, pues le van a ser útil, le van a ser pues más o menos útiles los conocimientos que adquirió en su educación. El otro punto y el punto final es que el individuo es forzado a poner el mecanismo y la memorización por encima del entendimiento. Y es que, o sea, si te pones a pensar, una de las causas principales por las cuales los estudiantes odian los números, las matemáticas o odian leer un montón de texto, es porque llegan a ese punto en el que se sienten frustrados, dicen, esto es demasiado, em, no soy suficiente, no entiendo, no soy capaz, esto es demasiado, ¿sí? Ujú. Y se parte de un punto en el que em, em, eh, nos ponen a prueba de la siguiente forma, nos colocan un problema, a lo mejor una situación, un ejercicio, y nos dan eh, pues unos parámetros para resolverlo. Entonces nos dicen, para el movimiento rectilíneo uniforme necesitamos utilizar esta fórmula y utilizamos esta fórmula cada vez que tenemos ciertos datos, cada vez que nos dan la velocidad, eh,
si la velocidad es constante, o bueno, nos van dando ciertos indicativos para utilizar cierta fórmula. Y entonces cada vez que tengamos en el problema ciertos indicativos, vamos a utilizar tal fórmula. Y entonces llegamos a una fase de la memorización, que es una que suele no pasar por memorización y es la mecanización. Entonces eso es lo que pasa frecuentemente en matemáticas o en las físicas o en estas cosas y es, nos enfrentamos a un problema o a un ejercicio con el fin de, ya sabemos cómo resolver las cosas mediante lo que sabemos y, y nos enfrentamos a ellas con los procedimientos que nos aprendimos. En cambio, digamos, algo que yo creo que sería mucho más sencillo y, y es el sistema correcto de aprender las cosas, es por ejemplo cuando, no sé si, no sé si has visto las gráficas de los movimientos, o sea, ¿De cuál lo que me movimiento? refiero es, o sea, todo lo que es cinética en física, ¿sí? Ah, ok, sí. O sea, que nos muestran que la gráfica de velocidad, contraposición y tal. Entonces, si, si tomamos todo desde un proceso en el que primero se muestra cómo funcionan, por ejemplo, los carros cuando se mueven y su posición, y nos van mostrando cada una de las cosas mediante conceptos, y después de abarcar el concepto a profundidad, ahí nos muestran las fórmulas, nos muestran cómo podemos aplicar esto que acabamos de entender, porque a cierto punto cualquier cosa que digamos, por ejemplo, en las matemáticas, eh, siempre hay un concepto, ¿sí? O sea, siempre hay, mm, por ejemplo, en Pitágoras, esos al cuadrados pueden significar un área. O Mm. sea, digamos, todo lo podemos descomponer en conceptos. Y lo que le asusta a la gente cuando se enfrenta a estas situaciones donde se encuentran problemas es, tengo que utilizar todas estas fórmulas y tengo que encontrar un resultado. Y, y cuando se hacen las cosas al revés, cuando uno entiende y luego memoriza, se da cuenta que a veces no es siquiera necesario utilizar esto, eh, esa mecanización que utilizamos antes, no es ni necesario utilizar las fórmulas, ¿sí? Sí. Y, y no es el que solo estamos aprendiendo de una forma mejor, donde los conocimientos a lo mejor se mantengan y estemos dándole verdadero entendimiento a las cosas, sino que es una forma de aprender en la que todo es supremamente fácil, ¿sí? Y yo creo que esta forma en la cual nosotros empezamos a bombardear como a los estudiantes de exámenes, de, puede llegar a ser demasiado frustrante porque tengo que conseguir una meta que es resolver este número de ejercicios y ya el objetivo del estudiante no es aprender, ¿sí? Ujú. El objetivo del estudiante es poder resolver el examen. Entonces, el estudiante no se prepara para entender el concepto, el estudiante no se prepara para saber qué es lo que pasa con el movimiento, sino que el estudiante se prepara para aprenderse la fórmula y cada vez que le coloquen cierto ejercicio, saber responderlo. Entonces, yo creo que ahí parte mi punto de los problemas de la educación. Vale. Pues la verdad es que yo también había pensado en lo mismo, que el problema está en parte en la memorización y en la mecanización, ¿no? Y pues no solamente el hecho de que tengamos que memorizar algo y que también tengamos que mecanizar algo, sino que ni siquiera entendemos, no desarrollamos otras habilidades que son más importantes, ¿sí? Por el hecho de entender los conceptos, pues sí, lo que tú dices, en primero entenderlos y luego sí, quizás memorizarlos, que ya incluso creo que ni siquiera será tan necesario, no va a ser tan difícil y no va a ser tan Sí. frustrante ese proceso. Ahora, yo quiero Ujú, también señalar que otro problema que yo he visto, por ejemplo, en algunas clases o en el sistema educativo es las ujú. clases estas que son, que los profesores son como que no interactúan con los estudiantes Sí, y en ninguna forma. Es decir, ni siquiera para preguntar si entendieron o para recibir una especie de claro. retroalimentación, Ujú. porque me parece Sí, importante que el profesor sepa que su clase está siendo dirigida a un público, es decir, usted no está cierto. hablando a la pared.
ujú, Entonces, en el sentido de que él es consciente de que su mensaje tiene que llegar con claridad a los estudiantes, pues es importante, porque es que si él no sabe si al final entendieron o no, pues no se va a dar ningún proceso de aprendizaje. sí, sí. Y dime, Ujú. No, es que yo creo que en la labor del profesor, porque, a ver, hay algo que pasa con la labor del profesor y es, digamos, o por lo menos de la labor del profesor en las aulas, y yo creo que debería tener un enfoque, o sea, yo creo que el enfoque que le dan hoy en día es el profesor dicta una clase y a lo mejor un pequeño espacio para las preguntas. Y yo creo que hay más importancia, pues, sobre todo en el aula, a lo que a ese proceso de responder preguntas, porque digamos, el contenido que, por ejemplo, la explicación de un tema o, o sí, generalmente la explicación de un tema vas a encontrar mejor material en YouTube, ¿sí? O sea, vas a ujú, encontrar gente que para que por la necesidad de ser vista, de a lo mejor generar una retribución, generan videos de muy buena calidad eh, y pues la experiencia por lo más por YouTube te podría brindar ciertas herramientas más. O sea, digamos que eh, no hay muchos conocimientos que se puedan entregar en el aula que no se entreguen, por ejemplo, con herramientas virtuales. Pero algo que yo o sea, yo creo que deberíamos darle más importancia, sobre todo cuando hay contacto de profesor-estudiante, a resolver las dudas, ¿sí? Porque hay ciertas cosas pues, que podrían ser aclaradas. sí, entiendo, porque es que, digamos que yo cuando, por ejemplo, estaba en un salón de clases Ujú, y yo entraba a una materia, a una asignatura, que yo sé que el profesor no va a hacer preguntas, sí, uno se relaja. Es como que, bueno, ujú, el tema luego lo puedo luego lo sí, repaso. En cambio, cuando hay un ujú, profesor que uno sabe que está haciendo preguntas constantemente en la clase, tiene que estar pendiente, ¿sí? sí, Es sí, decir, sí, tiene que estar más pila de lo que está haciendo. Entonces no se pierde el tiempo en la clase, es decir, usted tiene que estar en la jugada. Y yo creo claro, que eso es estimulante, en el sentido de que si a usted lo coge mal parado, si usted no está prestando atención, eh, pues digamos que queda mal. sí, quedas Entonces, mal, sí. eso es eso es un estímulo, digámoslo así. El hecho de que se hagan preguntas, de que haya ese diálogo entre el profesor y el estudiante. Y porque sí, lo que tú dices, es decir, si la clase se tratara simplemente de recibir todo el conocimiento, pues eso lo puede hacer perfectamente viendo un video de YouTube o graben mejor la clase y nos la envía, porque sí, Ujú, lo importante es la sí, interacción. sí, sí, y yo creo que eso también es un factor motivador en los estudiantes, ¿no? Como yo voy a ir de esta clase, y pues un profesor participativo, porque sí, o sea, concuerdo contigo completamente en este punto y es un profesor que es un cono, que simplemente explica su tema, que, su único objetivo es explicar cierto tema que está dictando y no es suficientemente participativo, pierde utilidad, ¿sí? O sea, la labor primaria del profesor es mantener a los estudiantes aprendiendo y pues hasta cierto punto, si fuera solo la labor de pararse y dictar una clase, entonces habría contenido de mucha mejor calidad en internet, ¿sí? Y habría muchas herramientas mucho más útiles para aprender un tema en específico, pero yo creo que es esa combinación de motivación, de lo mejor de ponerle un reto a los estudiantes, de permitir que los estudiantes aclaren dudas, sí, de formar ese espacio donde todo el mundo está aprendiendo, yo creo que es la labor principal del docente. Sí, ahora que estamos hablando del rol del profesor, Ujú, yo creo que, por ejemplo, todos estos sistemas educativos que resaltan le dan como un gran énfasis al maestro, ¿no? Es decir, está viendo que Finlandia escogía a sus mejores alumnos para ser los próximos ujú. profesores, ¿no? Entonces, Sí, le da muchísima importancia al tema del docente. Y bueno, uno puede ver por qué, ¿no? Porque es que si hay docentes que no están aquí porque les apasiona, porque de verdad sienten un gusto por la enseñanza, no le van a transmitir nada bueno al estudiante. Es decir,
van a transmitir, yo creo que transmiten más que todo el tedio, Ujú. transmiten el hecho de no, no quiero estar acá. Sí, no es algo que suene positivo. Ahora, pues digamos que un profesor también para mí debe ser alguien que no viene a imponer, ¿no? Es decir, Sí, porque es muy importante eso, digamos, el hecho de que un docente no se ve a sí mismo como aquel ser que posee todo el conocimiento y que ujú, simplemente lo está pasando a sus estudiantes, ¿sí? Que está transfiriendo ese conocimiento, ¿sí? sí, sí, sí. Y yo creo que me pareció muy interesante el punto que hiciste sobre los profesores y sobre su importancia, y es cuando, o sea, te das cuenta que en muchos sistemas educativos, pues y supongo que la mayoría de ellos, está ese como, se genera ese sentimiento en el cual eres un profesor porque no fuiste lo suficientemente bueno para ser científico, Mm, o eres profesor de colegio porque no fuiste lo suficientemente bueno para ser profesor de universidad, o sí, claro, o sea, se crea como esa difamación, como como se le quita estima a la labor docente y es como, pues, eh, también yo creo que es un punto que afecta bastante, o sea, no se les trata a los docentes como con el afecto necesario que deberían tener, supongo. claro. Sí, de hecho yo veo eso bastante, ¿no? Y no se Ujú. les tiene ese respeto que yo creo que se merecen en cierta forma, porque son, Sí, y piensa que, por ejemplo, perdona interrumpirte, no importa. esto, que siempre, o sea, la gente siente esa presión, como, eh, no, no conseguí trabajo en la fábrica o lo que sea, entonces, me toca ser profesor, como, y lo peor es que no es así, y ser profesor incluso es difícil, ¿no? Pero, Claro, como que desmeritan demasiado la labor docente y es como si fuera una labor de menos prestigio, como si fuera una labor donde las personas que no son capaces para hacer una cosa van a hacer la otra, sí. sí, Y yo creo que ese es uno de los problemas mayores y es el cómo la opinión pública afecta eh, el cómo vemos a unas personas. claro. Y hay que ver que, por qué, decir, por qué es importante el rol de un profesor, ¿no? Es decir, Ujú. ahí venimos a tocar acerca de entonces por qué es importante la educación, porque ellos son efectivamente quienes educan a las generaciones, ¿no? Y entonces, pues, Sí, ahí entramos en la importancia de la educación. Y, pues, no sé, yo digo que la importancia de la educación es, básicamente, ahí es donde se siembran los principios éticos de la sociedad, ¿no? De cómo queremos que sea la ujú. sociedad. Y en la medida que seamos capaces de educar bien a las personas como queremos que sean en un futuro, ahí vamos a tener reflejado Sí, la sociedad prácticamente. sí. Bueno, acá, digamos, en parte estoy de acuerdo contigo y en otra parte no, y es esto, yo considero que no, o sea, la educación no debe ser enfocada en solo la generación que vamos a enviar al futuro, ¿sí? Sino la generación que va a estar en el presente. O sea, ese sentimiento de yo no estoy forjando nuevos humanos, yo estoy teniendo humanos de calidad y ellos están intentando mejorar. Porque, digamos, o sea, cambia en el significado de yo no estoy empezando a vivir una vez termino mis estudios, ¿sí? Yo estoy siendo un ciudadano, yo estoy siendo una persona que tiene la capacidad de tener un significado en la sociedad, tener una capacidad de amar, de querer, de significar eh, en cualquier etapa de mi educación. Y no creo que la educación deba ser enfocada en preparar a la gente para la vida, sino en mejorar aspectos particulares de cada individuo. Vale, sí, bueno, entiendo. Y también algo que he visto en el modelo educativo actual es como que, bueno,
siguiendo ujú, esa idea entonces de formar a la gente para el futuro es que se forman para el futuro en un sentido incluso peor, o sea, tras de que no quizás se ujú, está formando entonces para el presente, se forma para el futuro y no solamente eso, sino que son personas que salen para emplearse, ¿sí? Es decir, una fábrica de empleados, eso es como una ujú. idea que he visto que básicamente es eso, una fábrica de empleados que tienen que adquirir una serie de valores que luego se van a implementar en las empresas y todo esto, pero que en realidad quizás no se aplican como tal en su propia vida, ¿sí? Entonces hay como una Sí, diferencia ahí. sí, yo creo que igual una de las cosas que pasa con la educación es que le damos demasiada importancia a, bueno, digo, debemos asignar cierta importancia, pero le damos más importancia al crecimiento profesional que al crecimiento personal. Y es porque, digamos, no nos enfocamos en cuán feliz va a ser la generación del futuro, sino nos enfocamos en cuán ricos va a ser la generación del futuro, ¿sí? O sea, los modelos que nos muestran en el colegio y nos alardean, o sea, yo creo que sobre todo en el colegio, en los inicios del estudio, nos meten ideas que es correcto ser muy ambicioso, es correcto priorizar la planeación de metas por encima de la apreciación de sistemas en el día a día. Sí, o sea, es más importante tener una meta y ir ciegamente a ella que mejorar a lo mejor mis hábitos diarios que hacen que tenga una mejor vida o que evolucione tanto profesional como personalmente a futuro. Yo creo que es eso, sí, como no intentar crear máquinas de producción, sino intentar personas satisfechas con lo que tienen, que están dispuestas a mejorar para darse una mejor calidad de vida. Y es como, o sea, te muestran los ejemplos a cada rato. Yo recuerdo mucho que en el colegio nos mostraban el caso de un gobernador ahí en Santander, y entonces nos decían a cada rato, no, este gobernador salió del colegio, ustedes tienen que ser como él. Luego terminó siendo un corrupto o algo así, pero, pero nos lo mostraban en la cara cada rato, ¿Eso sí. era primaria? Eh, sí, sí, más que todo en primaria. Estoy tratando de pensar en el nombre del gobernador, pero sí. Y pues no sé, otra de las cosas que me parece también un problema es que la escuela se desvincula del contexto, ¿sí? Se desvincula de la Sí, realidad. Por ejemplo, ujú, incluso esto tiene que ver con la mecanización y la memorización. O sea, en pleno siglo ujú, XXI, cuando tenemos un montón de, digamos, tecnología a la mano para buscar información, aún seguimos dando la importancia a ese tipo de habilidades, ¿sí? Demasiada importancia. ujú. Sí, Entonces, como que se desvincula de los cambios que están pasando en la sociedad, ¿sí? No tiene en cierto. cuenta que hemos avanzado, que ya no se están implementando ese tipo de habilidades. Y eso me parece un problema aparte en el sentido de que tampoco está respondiendo entonces a las necesidades de las personas. O sea, como tenemos Ujú, un cambio en la sociedad, entonces ya no sabe qué es lo que los estudiantes necesitan aprender, ni qué habilidades tienen que desarrollar, ni, por ejemplo, en vez de enseñarles a cómo llevar una vida, por ejemplo, así un ejemplo, nutrición, así se me ocurre, ujú, o sea, un problema que estamos viendo en el siglo XXI, ¿sí? ujú. No, Sí, no, no enseñan cómo se puede buscar una solución a eso. sí, a ver, que acá en este caso quiero preguntar una opinión particular tuya y es, en este caso cuando, digamos, yo siempre veo que cuando alguien tiene una opinión sobre el sistema educativo, siempre dicen, si le preguntas a un médico, van a decir, tienen que enseñar nutrición y primeros auxilios. Si le preguntas a un economista, te van a decir que tienen que aprender a manejar sus finanzas. Si le preguntas a un ingeniero de sistemas, te va a decir que los niños tienen que salir sabiendo programar. Y así. Y entonces me doy cuenta que cuando una persona tiene una opinión sobre el sistema de Hasta educación, mañana. siempre Chao. sacan una opinión en la cual involucran subjetividades, ¿sí? Claro. Dependiendo de la posición que yo tenga, eh, o pues de la forma en la que he vivido mi vida, de la forma en la que veo el mercado laboral, de la forma en la que he experimentado las cosas, voy a dar una opinión particular sobre qué deberían aprender los niños o qué deberían aprender los jóvenes. Entonces, eh, ¿qué opinas de este caso particular? Yo creo que
en el tema de qué se le deberían enseñar a los estudiantes, es Ujú, complejo, ¿no? Porque, digamos, hay quienes opinan que, bueno, digamos, cuando lleguen a bachillerato, que ellos escojan lo que quieran, ¿sí? Habrá gente que cierto. dice, bueno, pues entonces ya tienen definidos unos intereses que los persigan. Ahora, yo no Ujú, sé si en sexto primario, en sexto bachillerato, primero bachillerato, digamos, la gente ya tenga definido su interés. Hay un problema ahí, ¿no? Que la gente ujú, llega y en sí, bachillerato y no sabe. Entonces, bueno, entonces yo diría que en ese caso hay que darle prioridad como tal a materias que uno ve que son esenciales para la vida, o sea, general. sí. Tratar de hablar en términos generales y no quizás sí ya particulares. Ahora, por ejemplo, quizás matemáticas, cosas como lectura crítica, me parece muy importante. O sea, Ujú, matemáticas y lectura crítica me parecen esenciales. sí, Ahora, me gustaría sí quizás que se diera la oportunidad, em, hablando ya como por ejemplo en nuestro colegio, que materias como por ejemplo religión, que no hubieran estado ahí, porque eso perfectamente se hubiera podido ver en ética, filosofía, me parece a mí, de alguna cierto. forma tocarlo, al menos tangencialmente. Ahora Ujú, bien, materias como educación física, música, teatro, dibujo técnico, son materias que me parecen importantes. Sin embargo, no todos tienen el mismo interés. Esas me parecen que tienen ujú, que ser voluntarias y esa tiene que ser algo que ya nazca como tal del ujú, individuo. En sí, cambio, otras materias como ya había dicho, matemáticas, lenguajes, porque inglés necesario, y lectura crítica, dándole énfasis a lectura crítica, me parece que es la más importante, son cosas que todo mundo debería ver. Sí, son ok. esenciales, la base. O sea, ¿te parece que matemáticas hasta cierto punto es más importante que las otras que son un poco más lúdicas como educación física y así? No, es que esas también me parecen importantes. Lo que pasa es que son mucho de, bueno, educación física quizás debería implementarse obligatoriamente. Sin embargo, música, teatro y juego técnico me parece que son más Ujú, particulares de los gustos de los sí, estudiantes. No, no me parece que deberían ser obligatorias, pero sí siguen siendo importantes para la expresión del individuo. O sea, cada sí, quien debería elegir su forma de expresarse, no que se le impusieran las tres y ya. Sí, por ejemplo. ya. Sí, bueno, no sé hasta qué punto, pues es que acá entro en un conflicto y es, no sé, o sea, yo reconozco cierta importancia en, digamos, en las actividades un poco más lúdicas, o sea, porque estas actividades que a lo mejor sirven para formar un individuo en el cual yo considero que generalmente no debemos forzar ningún tipo de aprendizaje que no sea realmente esencial, pero incluso veo más enriquecedor ciertas actividades lúdicas por el simplemente hecho que hasta cierto punto brindan un espacio para que las personas descubran qué les gusta, que son también un espacio para formar lazos entre otros individuos. Y considero que a lo mejor cuando nosotros hablamos de aprender matemáticas, ciencias distintas, bueno, acá dejo de lado lectura crítica porque digamos, hasta cierto punto, pues también podría entrar dentro de las lúdicas. ¿Qué tan necesario es que tengamos ciertas interacciones intelectuales forzadas, ¿sí? ¿Qué tan necesario es que nosotros seamos forzados a entender ciencia o qué tan encima está aprender la ciencia sobre las lúdicas, ¿sí? Porque, no sé, igual es una opinión que no tengo muy bien construida, pero no sé si el aprender ciertas cosas particulares, como las ciencias, en serio van a favorecer más al crecimiento del individuo que a lo mejor experiencias más enriquecedoras. Claro. Digamos que yo también tengo esa pregunta, pero es que el problema que yo veo es que, o sea, lo que yo decía, que cuando alguien llega a sexto y no sabe Ujú, qué hacer, entonces sí, pues quizás lo más adecuado sea colocarle un currículo como el que había dicho. Sin embargo, yo veo que en Europa tienen esto de que se llama bachillerato de ciencia, bachillerato de artes. Ya como tal el sí, estudiante puede enfocarse a lo que quiera desarrollar. Y lo cual me parece muy chévere. O sea, pero en cierta forma, porque lo que le digo, si uno no sabe lo que va a hacer, si uno no tiene bien claro de verdad lo que quiere
dedicarse. Entonces, Ujú. hacer ese énfasis, esa especialización, luego puede ser que usted se arrepienta, dice, no, esto no es lo que yo quería. Entonces, pues ese es el lado malo. Sí. Sí, no, yo veo que es un poco como muy, o sea, no me parece necesario forzar a los jóvenes a elegir un camino por donde van a realizar sus vidas, por lo menos no en una etapa temprana, pero tampoco ha resultado, digamos, en los países europeos, por ejemplo, es el caso de España, que, digamos, pues sí te hacen elegir entre ciencias y artes, creo que es Ujú. los Sí. otros, son los dos caminos que puedes escoger. Entonces causa este tipo de discriminación que se forma y es, los niños que son inteligentes se van para ciencias y los niños que son estúpidos se van para artes. Ese es el ¿Eso has escuchado que dicen eso? paradigma. Sí, claro, o sea, lo dicen y es como, o sea, se forma como un tipo de grupo de odio, De y no me rechazo. parece necesario, claro, y no me parece necesario unas edades tan prontas, sí, Vale, pues es que entonces entra lo de, sí, pues entonces entramos de nuevo entonces a la cuestión de qué hay que darle prioridad o cómo se debe, porque bueno, no podemos hacerle sí, escoger qué es lo que quiere ver cada uno tan temprano. Sin embargo, tampoco podemos imponer o quizás tenemos esa sí, pregunta acerca de qué tan bueno sea forzar que unos temas, sí. ¿no? Es que es precisamente por eso que yo creo que las lúdicas, o sea, a lo mejor incluso en ciertos casos podrían ser eh, más enriquecedoras que las ciencias. Y es porque cuando nosotros podemos crear un ambiente donde las personas, eh, o sea, nosotros tenemos que crear ese ambiente donde las personas empiecen a apreciar otras personas, ¿sí? Que las personas empiecen a formar lazos, que las personas no tengan un sentimiento individualista en la cual yo piense que las personas que son de esta forma, eh, o sea, a construir cierta dosis de aprecio de unos individuos a otros. Y es por eso que considero que las lúdicas, pues, porque es la forma en la que hacemos que las personas creen lazos, sobre todo desde edades tempranas. Entonces, el forjar como una especie de amor hacia los compañeros, de realmente ver el valor en las personas. Yo, Creo que podría ser solución para discriminaciones, para insatisfacciones de la gente, para generar paradigmas, sí, creo que la apreciación común de la gente puede ser una de las soluciones que debería darse en la sociedad. vale, ahora, pero lo que se me ocurre es, por ejemplo, Ujú. ¿por qué no implementar la parte lúdica a materias como las matemáticas, por ejemplo? Yo veo que se pueden enseñar entonces de una forma que haya esa interacción que tú mencionas. No creo que sea imposible decir, Sí, lo cual me pregunto, pues, lo cual es interesante, ¿no? Aplicar ese componente lúdico. Le carecen de ese componente. cierto. Sí, sí, creo que acá puedes tener bastante razón, sí. Podríamos buscar una forma en la cual integrar ambas, ¿no? Y otra cosa, ¿por qué dices que tanto lectura crítica como matemáticas son materias importantes para que se aprenda en las escuelas? Bueno, pues la matemática, bueno, yo creo que vamos a comenzar con la lectura crítica porque creo que la tengo más clara. Ujú. Bueno, a ver, es que yo lo tengo como que, bueno, pues, si uno lee textos, pues necesita comprender lo que lee. Pero no. No, pues, a ver, no. Yo creo que la lectura crítica es importante, primero que todo, porque es una forma de expresarse y una forma de comunicación, una de las más comunes, ¿no? Es decir, usted prácticamente para todo necesita leer, necesita comprender. Y en el sentido Ujú. de que usted aprenda a comprender bien lo que lee, más fácil lo va a tener en la vida. O sea, sí, es decir, Sí, en el sentido de que usted puede entender su entorno, porque la lectura crítica tiene que ver incluso, por ejemplo, leer una noticia, comprenderla, asociarla con su realidad, sí, ujú. y todo tiene que ver, todo gira, me parece que todo gira en torno a la lectura crítica,
en el sentido de que nos permite comprender nuestra propia realidad. Y pues eso, entonces me parece por eso es importante. Aparte que sí, una forma de expresión. Leer y con la lectura dicen que se asocia a la escritura, que si uno sabe leer, no sé, sabe escribir, eso va como de la mano. Y la parte de las matemáticas, ya me parece que Martín nos puede ayudar más, pero creo que también es una forma de comprender su entorno, pero es decir, yo creo que los matemáticos tienen una forma bastante curiosa de ver la vida y que los niños puedan desarrollar esto también es como interesante, ¿no? Es decir, Ujú. pero por alguna razón siento que no pueden faltar las matemáticas en la vida de una persona. Y es que, no sé, hasta para hacer las cuentas, para hacer las cuentas de los recibos, todo, o sea, para calcular, usted necesita saber al menos de Ujú. un poco de contaduría, no sé, que se relaciona, pues son herramientas para la vida. Sí, y yo creo que hay cierta forma, o sea, o sea, yo creo que hay una parte de la educación en la que está de una forma, o sea, está enfocada muy a, o sea, cuando nosotros evaluamos a un sistema educativo, generalmente nos basamos en cuánto han aprendido por un intervalo de tiempo. Entonces nosotros, siempre que hacemos pruebas a nivel mundial, generalmente las que tienen más valor o las más reconocidas son las PISA, y entonces evalúan a, a distintos países y el cómo han aprendido distintos conceptos y pues de una forma generalizada lo que se conoce generalmente como lo que se debería aprender. Y entonces se ve cómo hay ciertos países que tienen mejor desempeño que otros. Entonces, ahora, o sea, está bien cómo lo han catalogado, pero podemos decir realmente si esos países son realmente los que están teniendo mejor educación. Y es cómo podemos evaluar qué educación es mejor que otra, porque a lo mejor estamos evaluando un montón de gente y mirar a ver quién hizo mejor y quién aprendió basado en unos conceptos generales de aprendizaje. Pero, pero lo que te digo, volvemos a entrar en subjetividades, o sea, los temas que se utilizan, a lo mejor en cierto país estoy aprendiendo un tema más que en otro, a lo mejor en cierto sistema estoy aprendiendo este tema y este no, entonces al momento en el que evaluamos de manera general lo que se ha aprendido en un sistema educativo, siempre miramos eh, pues el catálogo de temas a lo mejor se utilizan generalmente. Y, y algo que te das cuenta cuando miras estos países, por ejemplo, los países que están más altos, eh, Finlandia, Corea del Sur, Singapur. Singapur, Ujú. eh, miras a estos países y son los países que están más altos en las pruebas, basados en sus conocimientos generales sobre temas que se supone que tienen que saber para esa época de sus vidas. Y también puedes mirar cómo es la depresión adolescente en esos países. Te vas a dar cuenta que en esos países donde hay supuestamente una calidad de vida mejor, también hay una calidad educativa mejor, hay una calidad de vida menor. Y es este hecho de estar convirtiendo, o sea, estar buscando un fin específico que es volver a las personas más productivas, prepararse para que en el momento en el que llegue una prueba en el cual evalúe mi sistema educativo, los niños van a saber más de ciertos temas, ¿sí? Van a ser más capacitados en estos y estos temas. Entonces yo creo que algo que debe analizarse bien es, ¿realmente esos países que están teniendo mejor rendimiento en estas pruebas están siendo los que están brindando mejor educación? Ujú. Porque a lo mejor son los que están, o sea, en un entorno que debería ser un entorno donde los niños, los jóvenes vienen a, a aprender, a mejorar su vida, a asegurar una mejor calidad de vida en su futuro, a lo que sea, están recibiendo estrés, están recibiendo insatisfacción con su vida, están a lo mejor aprendiendo
cosas que pueden no ser lo suficientemente necesarias para su futuro. Y, y entonces realmente estos países que están teniendo mejor rendimiento están dándole la mejor calidad educativa a sus estudiantes. Mm, Y yo creo que eso es algo que deberíamos analizar. sí, digamos que yo primero pienso que las pruebas PISA ni siquiera deberían existir, partiendo de la idea que la educación es un producto de la cultura, ¿no? Y se supone que uno, se supone, al menos en la academia, uno no debería comparar culturas. Por eso de que dicen que ninguna cultura es superior a otra. Entonces, plantear una prueba que compare esos sistemas educativos producto de una cultura totalmente diferente me parece un poco inadecuado, ¿sí? Unos estándares que, bueno, ¿quién los inventó o sobre qué se basan? Entonces, bueno, pero ahora, lo siguiente es lo de, por ejemplo, estos países educativos que figuran quizás como los mejores en esas pruebas. Ahora, dentro de eso está Finlandia, pero es que Finlandia me llama la atención muchísimo porque está viendo un documental de Michael Moore acerca de ese país y el sistema educativo y es, o sea, suena curioso porque cuando se entrevista a los docentes, ellos dicen que su labor es buscar o ayudar a que los estudiantes sean felices. Esa es la respuesta que dan los docentes de esas escuelas. Sí, entonces como que le dan muchísima prioridad a la felicidad del estudiante. Y por eso es que como que en total solamente tienen como 20 semanas, 20 horas de estudio, 20 horas de clase, y tampoco es que dejan tarea. O sea, los estudiantes dicen que solamente tienen como 20 tareas, 20 minutos de tarea a la semana. Entonces es como muy curioso cómo es que... Sí, 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 pero el caso de Finlandia es particular porque yo también Ujú, estaba el otro día viendo ajá. es que no recuerdo el documental, también, fue pucha, no, no, esto no me la puedo faltar, bueno, no, eh, juro que cuando terminemos te muestro cuál es el documental, pero es que habla de, eh, habla de la educación en general y de la depresión. Ah, un crimen llamado educación, creo que sí se llama el documental. De ¿Ok? Jürgen algo, creo que es que llama. No recuerdo, Ok, ya hice mucho esfuerzo recordando el nombre, sí. pero sí, entonces, digamos, habla de muchos países, la relación de que visitó varios países, la educación, lo que sea, y se dio cuenta que a lo mejor al principio la educación es tal como lo dices, de hecho los niños pueden ser felices, pero Ujú, conforme van pasando los años, se eh, deprimen. sí, cambia la situación que acabas de describir, sí, en el caso particular de Finlandia. Y es, a lo mejor eh, aumenta la... A lo mejor hay otros determinantes de la depresión en este caso, sí. O Sí, sea, quieren más no tarea. sé. No, Sí, mayor presión académica, claro, o no sé, pero es curioso, ¿no? Es decir, sí, quizás, bueno, quizás sí, exacto. Básicamente, los ideales educativos, o sea, o el modelo educativo perfecto no existe. Incluso estos que lucen tan bonitos como los pintan, son sí, más bien una especie de pantalla ilusión. Es posible. sí, es cierto. Tú, a ver, digamos, no sé si estoy ya quedando largo el podcast o qué, pero bajo tu punto de vista, ¿cómo sería el sistema educativo perfecto? Bueno, yo O creo sea, que, ¿qué características en particulares la definen? ¿Qué le cambias? O ¿qué es lo que tiene tu sistema educativo diseñado que no tiene, digamos, un sistema educativo común? bueno, yo de hecho había colocado acá una especie de propuesta, entre comillas. Pero bueno, una cosa que me parece que al menos me gustaría cambiar es el hecho de que haya tanta gente en un mismo salón. O sea, eso me fastidia. Es como 40 personas, 30 personas en un solo salón de clase con un profesor. Es decir, eso no funciona. Por ahí había escuchado esto de que 30 personas tienen 30 ritmos diferentes.
y no comparten los mismos intereses o no aprenden de la misma forma. Entonces, entre menos gente haya en el salón, pues el profesor va a poder darle un poco más de tiempo a cada quien o a resolver las dudas, a entablar un diálogo con cada quien, ¿sí? Entonces, creo que el factor de los estudiantes en el salón de clases influye. Ahora, también hay que, lo que había dicho de vincular los contenidos de clase con la realidad. Es decir, no se puede tener como unos temas de clase que no, no se vinculen para nada, ¿sí? Yo ¿por qué veo esto? ¿De qué me sirve aprender esto? O sea, necesito saber una especie de por qué, un por qué. Eso me parece importante. Ahora, también algo que yo veo es que cuando uno entra en un salón de clases o cuando está comenzando el periodo de el semestre, lo que sea, pues sí, o sea, es decir, normal, se plantean una serie de contenidos, pero me gustaría que los estudiantes generaran preguntas, ¿sí? O sea, que al principio del periodo ellos mismos fueran quienes generaran unas preguntas, como la pregunta problematizadora que nos daban en el colegio. O sea, esa pregunta nadie le prestaba atención, eso era lo más inútil, pero yo creo que es muy importante porque si uno se genera una pregunta, por ejemplo, yo no sé cómo hacen fotosíntesis las plantas, uno va a querer saber esa respuesta porque le genera curiosidad, porque la pregunta surgió de uno, ¿sí? O sea, hacer preguntas que de verdad interesen, que llamen la atención a los estudiantes. Y ahí también me parece que un sistema de evaluación quizás basado en retos estimulantes, es decir, algo que quizás pueda sonar como frustrante al principio porque esté bueno decir cómo hago esto, pero la idea es que usted con base a los conocimientos que ha adquirido en el periodo pueda enfrentarse contra un reto que no sea como los ejercicios que ha hecho durante todo el periodo. Sí, o sea, que no sea algo mecánico, que usted efectivamente tenga que pensar. Entonces, y cambiar el esquema de educación bancaria. O sea, educación bancaria significa que alguien venga y le deposite el conocimiento a uno, como si no estuviera vacío. Entonces, no, que se genere de verdad ese diálogo, esa idea de que el profesor no es el todopoderoso que lo sabe todo, sino que, bueno, es alguien que me va a guiar en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Que me va a dar una mano. Ese sería mi esquema de mi idea de educación ideal, más o menos. Y consideras que debe cambiarse de alguna forma, o sea, ese sistema de tablero, cuaderno, examen, eh, ¿hasta, hasta qué punto debería esto eliminarse ese sistema de tablero, cuaderno, examen? Bueno, pues yo digo que sí es importante repensarlo, debido a que es un esquema que lleva muchísimo tiempo, no es como demasiado ya oxidado, viejo, no sé. Entonces, yo creo que sí es importante porque, sin embargo, me pregunto, o sea, yo digo, bueno, es importante cambiarlo, pero ¿cómo se reemplazaría? Esa es la pregunta, ¿no? Es ¿cómo se reemplazaría? ¿Por qué se reemplazaría? ¿Por qué otra cosa se reemplazaría? ¿Por qué actividades? ¿Qué cosas? Por ejemplo, el desafío que te digo puede ser uno, puede ser más significativo con el examen que simplemente uno tenga que vomitar el conocimiento. Pero sí, es que, es que lo del tablero, lo del cuaderno y lo del examen es básicamente la descripción gráfica de la educación bancaria. Alguien copia en el tablero, yo copio, transcribo y luego lo transcribo, ¿no?, en el examen. Entonces yo creo que sí hay que cambiarlo. Lo que pasa es que ahora la pregunta es, ¿por qué se cambia? ¿Para qué? O sea, ¿con qué reemplazamos eso? Sí, hay algo que me pareció curioso. En, esto también, esto fue una charla de TED y hace como un mes, así que también me va a tocar buscarte el nombre ahorita. Y, es, y hablaban lo curioso que es cómo, bueno, eh, las formas en las que aprendemos o las que metemos a nuestro nos metemos de una forma más fácil la información a nuestra cabeza, generalmente son las relacionadas con Active Recall, ¿no? Y Ujú. entonces, este hombre establece esa ironía de mejor sistema para aprender es el sistema que estamos utilizando para evaluar. Y es como, o sea,
cómo nos muestra que, bueno, realmente no sé si es la mejor forma de aprender, sino es más como una forma de meter la información a la lata a tu cabeza, pero sí, pero es una información en la cual, o sea, ese sistema de examen, por lo menos, y considero que es una forma en la que te están preparando para un reto, ¿sí? Como te están preparando para, tienes que cumplir con las expectativas que tiene el examen, tienes que, eh, a mí no me importa que aprendas, ¿sí? A mí solo me importa que sepas contestar el examen. Y es un poco interesante y a lo mejor desafiante pensar cómo podríamos reemplazar esta forma de evaluar a la gente, ¿sí? Claro. Como, o sea, esto también hay un debate en Reddit de autodidactas, de qué tan autodidacta se puede ser, porque digamos todo conocimiento viene de alguna fuente, de alguna persona que lo observó, lo digitó, entonces hasta cierto punto no se puede aprender todo de manera autodidacta porque estamos aprendiendo de alguien más, pero también mencionaban cómo eh, en esta discusión de Reddit cómo eh, no necesariamente la universidad o el colegio sea la mejor, la forma más efectiva de aprender algo, pero a lo mejor sí es la forma más efectiva de validar que tengo cierto conocimiento, ¿sí? A lo mejor, o sea, Ujú. yo, yo para, digamos, para ser un bachiller tuve que pasar exámenes, tuve que, pues sí, pasar exámenes y ya. Sí, Y entonces esos exámenes y presentar trabajos y validar miles de veces esa información que se supone que sé. Y entonces, pues es el título de bachiller demuestra que yo pasé esos miles de exámenes, esos miles de trabajos y pasé por todo ese procedimiento en el cual se supone que estaba aprendiendo. se supone. Ahora, el problema, claro, ahora ese es el problema. O sea, me están dando algo que se supone, más precisamente por la naturaleza en la que están hechos los exámenes, las pruebas. Muy probablemente el objetivo de esos exámenes es validar que sé contestar la prueba, más no que he aprendido algo. Entonces, yo creo que, que es algo de lo que tenemos que tener un poco cuidado, porque en muchos casos, nosotros vamos a un sitio a aprender, pero lo que hay en el trasfondo es yo quiero que las personas o pues que el sistema laboral entienda que yo sé algo, porque estoy validando mis conocimientos. Pero en cierto punto yo no estoy validando mis conocimientos porque no me están evaluando mis conocimientos, me están evaluando eh, cosas muy específicas de un tema muy generalmente que generalmente es amplio, porque pues todo, todo tema específico parte de muchos conceptos generalmente. Claro. No, y lo que me llama curiosidad es que, o sea, ya ni siquiera en el mundo laboral, pues, o sea, usted con el título como que, no sé, al menos eso es lo que uno escucha, que ya con el título casi que ni importa tanto ahora mismo, ¿no? Es decir, pues no sé, al menos empresas como Google que hacen, más que todo son como test o como pruebas para ver a quién contratan, sí, como que de verdad se interesan que usted efectivamente sepa desempeñar el trabajo. Entonces, como que el título, pues, de nada le sirve. Pero sí, eso es cierto de que bueno, que uno hace esto para que la gente vea que uno supuestamente sabe, porque alguien se lo certificó. Sí, Pero entonces, ¿habría que retirar, por ejemplo, las notas o tienen que tienen que estar ahí, las notas, por ejemplo? ok, las notas. Porque es que la nota al fin y al cabo Es- es por lo que uno por lo que uno se esfuerza y como que quizás le para más bolas a las notas que al mismo aprendizaje. No se Sí, escucha a veces yo en cierto punto considero que pues debe haber alguna forma de evaluar. de confirmar que, que estás adquiriendo el conocimiento, entonces de alguna forma las notas deben permanecer. Ujú. Algo que o, pues considero que sí sería una adición bastante útil a la educación es eliminar las, los puestos en el caso
eh, sí, los puestos porque basados en promedio y así, porque es Mm, que generan una jerarquía, ¿sí? Generan sí. una jerarquía donde las personas que están más alto en, por así decirlo, en la pirámide, son las personas que a nivel social tienen más valor, son las personas que a nivel social tienen más, pues no a nivel, a nivel educativo tienen más potencial, son las personas que a lo mejor, eh, pues puede sonar un poco eh, exagerado, pero más o menos así se ve, las personas que están más alto en esa pirámide son las personas de más valor y las, las personas de más abajo son las personas que son, eh, que son más defectuosas, las personas que a cierto punto tienen menos valor. Y es que esas jerarquías lo único que consiguen, más que, o sea, realmente más que motivar, generan encasillamiento, ¿sí? Ujú. O sea, hay una frase de un presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, creo que es Roosevelt, que decía, comparison is the thief of joy, y, y, y nos habla de, hey, o sea, cualquier comparación lo único que genera es un ego para la persona que sale bien en la comparación y una desilusión en la persona que sale mal en la comparación. Te das cuenta que una persona que a lo mejor le empieza a ir mal en el colegio y empieza a darse cuenta cómo es esto, su relación frente a sus compañeros, esa persona no es que vaya a ser motivado para subir, Ujú. ¿sí? Y no se ve, no se ve como resultado, o sea, no puedes coger evidencia y darte cuenta de eso porque no pasa, ¿sí? No pasa que veo que estoy mal, entonces por arte de magia me motivo para subir o algo así, sino lo que pasa es que veo que estoy mal y me identifico a mí mismo como una persona incompetente y una persona vaga, una persona que es incapaz de estar en el puesto de una persona que a lo mejor es de mayor valor o una persona que ve de mayor valor y yo creo que es demasiado tóxico ese ambiente en el que estamos comparando a la gente, ¿sí? Mm, O sea, hasta cierto punto yo creo que las personas deberían preocuparse en si estoy haciendo bien, ujú. me está yendo bien, estoy contento con lo que estoy sacando. Pero, y es lo que hablamos, por ejemplo, en el primer podcast en el que hablamos de la felicidad, que a las personas no les importa ser ricas, ¿sí? Les importa ser más ricas que Eh, los demás. Y es, y es muy cruel bueno, no muy cruel, es una idea muy mala que para que tú estés haciendo bien, para que tú estés a lo mejor esforzándote por aprender o por hacer mejor, necesites estar por encima de alguien. perseguir. Sí, o sea, tú no estás mejorando porque quieres mejorar, estás mejorando porque quieres estar mejor que la otra persona, ¿sí? Mm, Y no considero que ese es el pensamiento correcto. sí. Es que aquí me surge una pregunta. Es decir, si quitamos los puestos de primero, segundo, tercer lugar y todo cosa, a mí me surge la pregunta si la gente de todas formas no va a continuar comparándose por el hecho de que hay notas. O sea, por lo que tú dices que, por ejemplo, la gente que tiene dinero se está comparando, aún así no tenga una planilla que le diga quién ocupó el primero, quién tiene más plata, ¿sí? Cierto. Entonces, lo que yo me pregunto es, de todas formas está en nosotros el hecho de que nos vamos a comparar, y si es algo muy feo, y yo creo que sí hay que cambiarlo, por eso mismo de Ujú. que es un ambiente muy tóxico. Sí, tienes razón, tal vez la solución, bueno, pues, y aún así creo que la jerarquía no debería estar, pero la Sí, solución a claro, lo mejor, no, no debería la estar. solución, esto debería estar más en la cultura, en cómo vemos a las Mm, otras, en cómo crecemos pensando de cierta forma, ¿sí? claro, No en no necesitar la comparación para ser mejor claro, me parece. y pues no desprestigiar a las personas que aparentemente hacen peor. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado nuestra conversación. Si tienen algún comentario, por favor, déjenoslo saber. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias.